Político Pedro Luis Pedrosa. ¿Cómo estamos, amigo? Feliz año. Feliz año, Eurico. Gracias por la invitación nuevamente a la retaguardia y mis mejores deseos para todos los espectadores de este ciberespacio. Bueno, pues ahí vamos a seguir dando la batalla, Pedro. Bueno, te supongo completamente preocupado por los sucesos que están acaeciendo en Brasil desde la tarde-noche del pasado domingo, tarde-noche en Europa, mediodía en Brasilia. Tenemos aquí a todo el zurdaje mugroso, como tú bien dices, Pedro, y he adoptado tu frase, siempre cito, por supuesto, el copyright, la autoría. Tenemos a todo el zurdaje mugroso y parte también de la derechita preocupados estos días en dilucidar, estas 48 horas aproximadamente que llevamos desde que comenzó el lío, si aquello es un golpe de Estado, una rebelión, una revuelta popular. Táchese lo que no proceda. ¿Usted qué sabe de esto? Bueno, a mí de verdad me parecen unos hechos muy lamentables. Es lamentable que no hayan sacado a Lula esposado del Palacio de Planalto o arrastrado y a todos los acólitos de él y a los cubanos que ya están en Brasil interviniendo en el gabinete de Lula. Mira, vamos a ver si me sale. Anoto lo de los cubanos, sí. ¿Qué Bueno, es esto? Supongamos, ¿qué es esto? Un marco, eso es ¿verdad? un marco. Vale. Bueno, y supongamos que mi ojo es Alberto Núñez Feijóo. Entonces la izquierda creó esto, creó el marco. Y entonces Albertico está moviéndose dentro del marco. Ah, se salió, facha, ultraderecha, golpista. Es que el problema, Eurico, es que la política española, oye, la política en general en los últimos años, ha construido un marco de referencia al cual llaman democracia. Falso. La democracia hoy es el marco que ellos crearon. Es absolutamente utilitario. Ellos lo utilizan como les conviene. Y ellos son quienes agarran y mueven el marco, lo suben, lo bajan, dependiendo de sus propios intereses. No se te ocurra salirte del marco porque ya no eres demócrata. Ujú. Yo tengo por acá, lo que pasa es que me vas a perdonar lo que voy a decir. Bueno, Pero yo vaya creo que usted con todo. los españoles en general se han vuelto muy paletos y no leen. Y creen que la política se hace en Twitter con 280 caracteres. Bueno, pues ese es el Y, signo de nuestros tiempos. Eso nos ocurre en y España, entonces les leen, ocurre a los franceses, a los alemanes, bueno, los vale, británicos ni le perfecto. cuento, Ojo, yo estoy hablando de España porque porque es donde en estamos. Venezuela, Ujú. en Venezuela tuvimos un gran pensador que se llamó Arturo Uslar Pietri, pero ya tiene como 20 años de muerto. Ya. Pero Antonio García Trevijano, Alberto Escotado, Gustavo Bueno no tienen tanto tiempo de muerto. Y en Bueno, pero dígale usted particular, quién era Antonio Escotado o Trevijano a un joven de 30 o 35 años de la época vale, y pensarán que es una calle de Madrid. Bueno, ya se la podían poner a todos ellos. yo voy con Gustavo Bueno porque Mm. yo tengo por aquí en algún lado, lo que pasa es que se me ocurrió ahorita y no lo aparté, un libro que se llama El pensamiento Panfleto Alicia. con... No, ese es previo. Ese es previo. Panfleto contra la democracia realmente existente. Pero están casados porque la izquierda ha hecho de la palabra democracia una idea aureolar propia del pensamiento Alicia. Y cuando nombran democracia, no están nombrando lo que verdaderamente es democracia. Para la Ujú. izquierda, la democracia es ir a votar. Y Punto. entonces nos han metido en esa fantasía de que tener el derecho de elegir a tus representantes, que de paso, en España no se eligen representantes. Yo ayer estuve en un evento de venezolanos acá y había un par de diputados de un partido político de derecha y estaban sus ayudantes o sus asistentes. Y uno de los asistentes yo le pregunto, mira, ¿cómo está el tema de las bases y eso? Y me dice, no, yo no trabajo para las bases, yo trabajo para arriba. Claro, porque Entonces aquí aspiran a no se durar y a eligen, ganar dinero. en primer lugar, aquí no se eligen representantes.
Y ya me meto con el rollo Brasil propiamente, porque hay una similitud entre Brasil y lo que están haciendo en España. Bien. Aquí no se eligen representantes. Segundo, yo le pregunto a cualquiera de los espectadores que está viendo esto ahorita, ¿usted qué prefiere? ¿Ir y elegir a alguien? ¿O prefiere tener trabajo, tener las posibilidades de comprar una casa nueva, tener las posibilidades de mandar a los hijos a escolarizarse? ¿Qué prefiere usted? Usted cambia su derecho a votar porque para la izquierda votar lo es todo. Y en todo el Y mundo como te yo dirán que prefiero, sí. La pregunta, Pedro, es ¿por qué tiene que ser incompatible una cosa y no, la es otra? que, ya va, es que en efecto no tiene que ser incompatible. El problema, Eurico, es que la democracia prácticamente ha fallecido. Porque primero, ellos controlan el marco, Ujú, ellos crean la estructura de ideas. Con eso ujú, ya tienes una deficiencia severa en la calidad del elector. ujú, Después de eso controlan las elecciones. Y a esto voy con Brasil. ujú. A esto voy con Brasil. En Brasil, el primer gran error, el primer gravísimo error o la primera fatalidad es que el presidente de Brasil es un individuo que ni siquiera ha debido asistir a las urnas como candidato, porque es un tipo que estaba condenado y que a través de maniobras políticas el Tribunal Superior de Brasil, lo que es aquí el Constitucional, fue plagado teniendo 11 miembros. Durante los gobiernos de Lula y de Dilma pusieron 9 miembros de ese tribunal socialista, entre ellos el señor Alexander Moraes, que es quien saca a Lula de la cárcel Este sería y, el y Pumpido lo de allí. habilita. El Y lo Pumpido de habilita. allí. Exacto, a eso voy. Alexandre Moraes en Brasil es el Cándido Conde Pumpido español. Palmeros, como vosotros los llamáis, ¿verdad? Eso que están haciéndole las palmas aquí a su sanchidad, Mm. han insertado, vuelvo, marco, han creado el marco de que la justicia tiene que corresponderse con una supercoyuntural, transitoria y voluble mayoría social. Es falso. Fue lo que hicieron en Brasil. Y entonces, al controlar la justicia, perdieron en las urnas y dijeron, bueno, corre, como decimos en Venezuela, que en la bajadita te agarro. Así, al final de la pendiente, ahí te voy a agarrar. Y fue lo que le hicieron a Bolsonaro. Oye, una Le cosa hicieron antes. una judicial, le Sí. hicieron una maniobra judicial al sacar a Lula de la cárcel. La maniobra judicial continúa cuando él denuncia el fraude, porque lo que nadie habla es que hay más de 168 páginas en una auditoría independiente contentivas de centros de votación donde Lula sacaba 105, 130 votos con patrones repetidos y Lula sacaba 0 votos. Y Bolsonaro sacaba 0 votos. Cuando se denunció esa irregularidad, este mismo tribunal electoral vetó Twitter, vetó Facebook, cerró cuentas, prohibió hablar del tema electoral. Y eso fue lo que tuvo a los brasileros desde octubre hasta el día de ayer en la calle. Que de paso es admirable por la proporción, por el tamaño del pueblo brasileño. Nosotros en Venezuela también lo hicimos, estuvimos 4 y 5 meses en la calle día tras día. Hoy se preguntaba, vamos, hoy, hace unas horas he escuchado algún corte, no vamos a dar datas temporales, porque esto lo podéis escuchar dentro de 3 días. Escuchaba hace unas horas un corte de Lula, que habla un brasileiro, que se le entiende perfectamente, preguntándose quién financiaba todo esto, quién pagaba todo esto, quién instigaba todo esto, que él tiene mucha experiencia, decía el figura también, que él tiene mucha experiencia en esto de montar acampadas y que esto cuesta mucha guita. ¿Quién puede haber financiado esto? ¿O tú crees que es un movimiento espontáneo, Pedro? Pregunto. Me Mira, pongo el a chaleco ver, de marciano que acaba de aterrizar en el globo terráqueo. no, estas cosas siempre tienen algo detrás. Yo te aseguro que no lo financia el Foro de Sao Paulo. Que el Ya. Foro de Sao Paulo sí se ha encargado de financiar muchísimas protestas similares en otras partes de Hispanoamérica. A mí me daba mucha risa el mugroso surdaje comunicacional español, y ya voy con lo del financiamiento, porque oye,
Indignación, golpe de Estado. Primero, no hubo golpe de Estado. Un golpe de Estado es un cambio violento de régimen de gobernante o régimen político. Entiéndase, o desplazan al gobernante o cambian el sistema de gobierno. ¿Ok? Eso es un golpe de Estado. Si no, cuerda de paletos, léanse Curcio Malaparte. Por lo menos, que es el más famoso, el de técnica del golpe de Estado. Lo dijimos ayer, puede ser una rebelión popular, puede ser una revuelta, puede ser otra cosa, pero no un golpe de Estado. Y para su sanchidad, ¿verdad? Que por cierto, todo el mugroso surdaje político. Oye, yo no voy a romper una lanza por esta señora, pero la verdad hay que decirla. Todo el mugroso surdaje salió a atacar A Cuca. a la muy pusilánime señora Cuca Gamarra, ¿verdad? Pero ella dice la verdad, según Claro. Pedro Sánchez, Entonces, estos no son más que, ¿cómo es que se llama? Desórdenes públicos agravados, ya no es sedición. Desórdenes públicos agravados. Y entonces, esta mañana han salido los listos de la cuerda zurda, a un poco resituar el tiro, porque ayer no quedó muy claro y la gente se está liando. Y como yo decía y vuelvo a repetir, no me pasa a mí, le pasa a muchos y a ellos también. Ya no sabemos quiénes somos de los nuestros. Y decir que, hombre, no sería lo que antes era sedición, sería rebelión. Y entonces, y eso no se ha modificado en el Código Penal. Y ha salido Junqueras y ha dicho: coño, claro, porque no hacía falta modificarlo. Han modificado la sedición, que es lo que me aplicaron a mí, y han modificado la malversación, que es lo que nos van a aplicar a nosotros o lo que nos iban a aplicar a nosotros. La rebelión, no. Bueno, pues esto es muy bien, pues esto es una revuelta popular o desórdenes públicos agravados, como bien dijo Cuca, que, en fin, a lo mejor no se lo ha entendido muy bien y se precipitó un poco, lo dije ayer y lo reitero, pero esa parte de la historia es cierta, no es un golpe de Estado. Luego ya entraremos a discutir la mayor o la menor legitimidad, o si 60 millones o 59 millones y pico de brasileños que votaron a Jair Bolsonaro son todos, Pedro, unos fascistas, unos ultras, unos extremistas, unos taraos, etcétera, etcétera, que no parece, sinceramente, ¿no? Porque, joder, No, vaya una cantidad de fascistas nada, entonces que nada, hay en pero Brasil y no nos habíamos enterado. mira, antes de que se me olvide, Eurico, y como norma general, mi recomendación a la audiencia de Periodista Digital, no crean nada a alguien que no es capaz de definir algo que afirma. ¿Ok? Entonces, si usted escucha a un paleto de estos decir golpe de Estado, defina golpe de Estado. Esto es. Es que es la alteración del orden público. No, No. eso no es golpe de Estado, eso es alteración del orden público. Porque si te molestan los golpes de Estado, ¿por qué no te molestaba? Si te molesta lo que tú defines como golpe de Estado, ¿por qué no te molestaba cuando el delincuente con trastorno de obsesivo compulsivo, que hoy es presidente de Chile, Gabriel Boric, mantuvo al país por más de 3 meses destruyendo el metro, quemando iglesias, con mujeres depositando sus menstruaciones en la puerta de las iglesias, porque todo esto era parte de la misma agenda? ¿Por qué eso no te indignó? Ah, porque ustedes cuando eso sucedía hablaban de las legítimas reivindicaciones que pedía el pueblo contra la constitución pinochetista. Ese delincuente Boric, que perdió el referendo aprobatorio de la constitución, de la nueva constitución, se lo rechazaron, ha agarrado y ha dicho: no, es que tenemos que montar otra junta constitucional y hasta que aprueben una nueva constitución, cuando ya le dijeron que no, porque así es la izquierda. La izquierda no para, a la izquierda hay que pararla, punto. Y mis augurios para nuestra España, nuestra convulsionada España de hoy en día, oiga, que usted vaya al Mercadona y todavía consiga carne, leche y papel para cerulo, ¿verdad? Ese para limpiarse el cuello, no significa que no esté convulsionado el país. No. Esto es como el cáncer. Usted tiene un cáncer, Dios lo proteja, y no se entera probablemente sino hasta que ya es metástasis. Y así va corriendo. Sí, y creo que esta afirmación ya la he hecho en otra oportunidad aquí en tu programa, Eurico. Sí, es verdad, y así es. Lo que pasa es que, claro, yo he dicho muchas veces, y pongo el ejemplo de 1933 en España y 1936, la derecha es bastante vaga en general, por no utilizar cualquier otro tipo de término, de calificativo, porque solamente cuando tiene al lobo ya en el corral, en el frontispicio de su corral, de su casa, que le ha devorado a todas las ovejas,
coge lo que tenga en las manos, no sé, cualquier tipo de herramienta para defenderse y sale a defenderse, mientras que la izquierda todo lo planifica y trabaja con mucha más antelación. En España, desgraciadamente, la derecha, lo dijo Gil Robles en el Parlamento, ¿no? Media España no se resignó a morir. El único problema es que salieron muy tarde, porque les habían dado un golpe de Estado, no, les habían dado antes 2 golpes de Estado, en 1934, en octubre de 1934, Vale. en Asturias y en Cataluña. Un día vamos a hablar largo y tendido de la llamada Guerra Civil, que lo fue, pero fue la última, no la única, ¿no? La izquierda solo se acuerda de eso. En España ha habido muchas guerras civiles, solamente, y lo recuerdo siempre, para los que no han leído nada de esto, solamente en el siglo XIX hubo 3, para empezar, las 3 guerras carlistas, eso eran guerras civiles también, ¿no? Pero solamente se habla de la misma. Para terminar, digo, has dicho una cosa al principio que no quiero dejar pasar por alto, Pedro. Dices que ya está plagado aquello de cubanos. Debo infiero de tus palabras, que al igual que en Venezuela, donde hay, ¿cómo se llama el servicio secreto o exterior de cubanos que está trufando todo el subcontinente americano? O sea, que lo ha llenado ya de comisarios castristas y de comisarios políticos, o algo peor, Lula. Esto que tú has dicho es clave, porque si algo caracterizó a la izquierda hispanoamericana desde la muerte de Fidel Castro, es que le faltaba un director de orquesta. O sea, cada quien en Hispanoamérica, todo el mugroso surdaje hispanoamericano, iberoamericano, vamos, incluido Podemos, ¿verdad? Sí. Andaba cada quien a la limón, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Ya con Lula en el poder, yo estoy casi convencido de que toda esa izquierda se va a aglutinar en torno a ese director de orquesta. Ajá. Recordemos que Lula da Silva, además de fundador del Foro de Sao Paulo con Fidel Castro, que el Foro de Sao Paulo es fundado por el Partido de los Trabajadores de Brasil en cabeza de Lula y por el Partido Comunista Cubano, pero no solo eso, sino que ya con Chávez en ejercicio, y eso está en mi libro, ese punto en particular está precisadísimo en mi libro Así se exportó la revolución. Pero ya con Chávez en el poder, con el poder económico, Lula fue quien montó a Marcelo Odebrecht en el avión y se lo llevaba en sus visitas oficiales a cualquier país siendo el presidente, y fue Marcelo Odebrecht y Lula y el Foro de Sao Paulo quien embasuró, quien prostituyó y quien corrompió prácticamente todo el espectro político hispanoamericano, porque a donde llegaban financiaban a izquierdistas y a no tan izquierdistas. Recordemos que en Hispanoamérica no hay derecha, ¿ok? Entonces no es que, bueno, en España también tenemos que ponernos a ver si en efecto hay una derecha. Pero Marcelo Odebrecht y Lula fueron quienes prostituyeron. Yo creo que ahora todo eso viene como que Lula le va a poner el candado a la cuestión y va a empezar a... De hecho, la semana pasada en Venezuela ya se realizó una reunión, ¿de qué? Del Foro de Sao Paulo, que había estado muy calladito y que había mutado temporalmente a México, a eso que se llama el Grupo de Puebla, que como decimos en Venezuela es el mismo negro con diferente cachimbo. O sea, la misma miasma metida en frasco distinto. Grupo de Puebla, Foro de Sao Paulo, son la misma cuestión. Entonces, yo creo que ha llegado el director de la orquesta y que vienen tiempos muy grises. Óyeme bien, muy grises. Sobre todo porque su santidad debe tener sueños húmedos ya. O sea, así como que, vale, por fin nos quitamos. O sea, el tema de aproximación entre España e Hispanoamérica, ahora sí ya con gobiernos mucho más afines ideológicamente. Le queda por ahí un díscolo Guillermo Lazo, que en verdad como derecha es más inútil que un cenicero en una moto. Queda por resolverse la situación de Perú, pero la señora Boluarde al final habrá sacado a Pedro Castillo, pero es la misma cosa. Vienen elecciones en México, y luego problemitas así con Guatemala, El Salvador, que en realidad son países, me perdonan los guatemaltecos y los salvadoreños, pero que para efectos geopolíticos no son tan relevantes. Entonces vienen tiempos muy, muy grises. Y ojo con esto, y voy a decirlo muy rápido. A mí me da mucha risa esa celibérrima derecha española a quien uno le habla de fraudes electorales y te dicen, no, aquí no van a hacer un fraude porque aquí la votación es manual.
Mira, tío, te lo hicieron en el 34. Te lo hicieron en el 34, ¿ok? Porque ahora los golpes de Estado no se dan en las urnas. O sea, esos golpes de Estado, sí, esos golpes de Estado al proceso electoral no se dan en las urnas, se dan en la televisión. Se dan en la televisión, entonces agarran y dicen, ganó fulano. Y todos los contrarios a fulano dicen, no, ganamos nosotros, aquí tenemos las actas. Pero ya divulgaron la noticia y te dicen y tú vas y metes un recurso en el Constitucional y el recurso del Constitucional te lo resuelven dentro de 2 años, cuando ya la legislatura de fulano ya está avanzada. Este, Febrero del 36 son las únicas elecciones, las que ganó, sigo con la clase de historia para zurdos y para millennials, febrero del 36 ganó, o así que diría un clásico, el Frente Popular. Las actas hablo de memoria, por lo menos 11, 13 provincias no aparecieron jamás ni aparecerán nunca. Provincias sobre todo radicadas, pues zonas de Albacete, Jaén, Granada, todo aquello absolutamente imposibles de encontrar. Aquello fue un fraude electoral masivo. Un día, insisto, tenemos que hablar de la guerra civil, entre otros con Pedro Luis Pedrosa. Un minuto, el minuto de oro que tenemos que terminar porque no quiero hacer esperar a nuestro siguiente invitado. Pedro Sánchez, en sus sueños húmedos, como dices tú, y desaparecido políticamente Pablo Iglesias, anhelaría ser el Lula europeo, el director de orquesta de ese gran contubernio izquierdista mundial en Europa. Por supuesto, y ya le dieron la primera medalla, que es hacerlo presidente de la Internacional Socialista. Además, no olvidemos que su santidad es un individuo narciso, megalómano, ególatra, que un individuo que ni siquiera siendo candidato o que siendo apenas candidato describía en Twitter, espero pasar a la historia como el presidente que arregló la economía de España. Luego dijo que pasaría a la historia por haber desenterrado a Franco. Este tipo es un enfermo mental. Sí, ¿Okay? sí. Él cuando lo abuchean, en su interior, así usted no lo crea, él está pensando, estos infelices que son incapaces de entenderme, yo que soy tan bueno, el sol brilla cuando yo despierto. Este es un individuo así. Y si no se lo creen, pues entonces vamos a tener serios problemas. Por cierto, nada está dicho aún en cuanto a las elecciones generales. Repito, nada está dicho aún. Quienes crean que Pedro Sánchez está en caída libre, pues queda un año por remar todavía. Y quien pudiese oponérsele, pues le está haciendo muchos favores. Así que no crean que la batalla está ganada porque queda mucho por currar. Pedro Luis Pedrosa, consultor político, que siempre es un placer hablar contigo. Esta semana nos vemos también en Distrito y seguimos hablando. Tenemos la línea abierta permanentemente. Cuídate mucho, Pedro. Te envío un abrazo. Muchísimas gracias, Eurico. Feliz día para todos.